El siguiente video tiene contenido educativo formativo. Derecho al descubierto. Derecho para todos. Si ustedes miran en cualquier red social, dice, elaboramos tu artículo científico, no te quedes atrás de tu artículo científico, elabóralo, elaboramos tu tesis de investigación. ¿Qué me llega a concluir eso? Que no estamos haciendo investigación. Derecho al descubierto. Derecho para todos. Muy buenos días, tardes, noches, en el lugar que te encuentres, estamos en Derecho al Descubierto. En esta ocasión tenemos al doctor Cleber Guamán, uno de las grandes incógnitas de este personaje ilustre que tenemos el día de hoy, es que es tanto experto en investigación como en filosofía del derecho. Y en este momento, el tema del debate en el cual vamos a estar dentro del día de hoy es sobre la filosofía del derecho. Doctor, bajo sus conocimientos, quisiera que me diga más o menos qué es la filosofía. Bueno, agradecerles por este espacio que me brindan y resolviendo su pregunta, la filosofía te da respuestas a los sistemas de vida, a los sistemas de existencia, básicamente, la filosofía. Pero si hablamos de filosofía del derecho, podríamos decir que te da respuestas a lo que es el derecho. Nosotros como estudiantes al iniciar, ¿no es cierto?, como estudiantes de derecho, al iniciar esta carrera o pretender estudiar la filosofía del derecho, que es una materia indispensable para poder entender los paradigmas y las teorías que componen derecho, cometemos un error muy drástico, que es intentar entender primero la filosofía del derecho sin antes entender a la filosofía general. Entonces, doctor, ¿usted cómo nos recomienda entender la filosofía general? Bueno, básicamente yo pienso que para entender la filosofía del derecho hay que entender la filosofía general, porque la filosofía del derecho es una rama de la filosofía general. Entonces el pensamiento general o las especulaciones sobre el mundo se lo ha hecho en forma general y luego se lo ha bajado a la realidad. Puede ser el derecho, puede ser la educación. En este caso necesitamos que haya esa imbricación filosofía del derecho y filosofía general. Esos marcos conceptuales nos van a permitir abordar de mejor modo el objeto de estudio, que en este caso es el derecho. ¿Eso qué implica? Que debo conocer primeramente a los presocráticos, a los socráticos, al mundo kantiano, hegeliano, por decir algunos elementos. Claro, incluso nosotros al entender los filósofos clásicos como los presocráticos y, por ejemplo, llevar ese hilo conductor sobre el conocimiento, que también implica las ramas del derecho, es decir, la idea, el objeto, es decir, la razón y el materialismo, ¿cómo se vincula estas ideas conceptuales con el derecho? Básicamente los filósofos lo que han hecho es explicar el mundo, ¿no? ¿Por qué se cambia o por qué se transforma el mundo? Los filósofos a nivel general. Pero los filósofos del derecho te explican por qué el derecho, cómo se transforma el derecho. Entonces, llevando ese símil de una realidad general y una realidad específica, podemos explicar lo que es el derecho y lo que es el mundo, lo que es la existencia en ese contexto. Bueno, doctor, nosotros entendemos, ¿no es cierto?, con los filósofos presocráticos, entendimos mejor la pirámide de cómo nace la ciencia, ¿no es cierto?, porque gracias a ellos nace la ciencia. ¿Por qué? Porque ellos trataban de destruir los mitos. En este caso, doctor, hay algunos personajes que al día de hoy se manifiestan que la ciencia y la filosofía ya no se llevan de la mano, pero tenemos otros personajes que nos dicen que sí se llevan de la mano, que sí se pueden complementar. En su experiencia, ¿qué realidad o qué razonamiento es el adecuado? Bueno, la ciencia, ¿qué es? Es un tipo de conocimiento que es verificado, comprobado. En cambio, la filosofía te da respuestas más generales a un objeto de estudio. En la ciencia te permites verificar y comprobar. En cambio, en la filosofía sí no te permites verificar y comprobar, pero sí das explicaciones racionales a un objeto de estudio. Puede ser, en este caso, el derecho. Claro, y ahora la pregunta que nos hace bajo esta premisa que usted nos dice, ¿no es cierto? Entonces, ¿existiría la filosofía de la ciencia, ¿no es cierto? Indiscutiblemente, la filosofía de la ciencia es igual una rama de la filosofía que te explica
básicamente cómo se produce o cómo se desarrolla la ciencia. Creo, pero aquí hay que tener dos cosas porque Karl Popper nos dice que a diferencia de los cientistas que tienen una estructura para poder crear y poder generar esa investigación y poder tener un conocimiento puro o exacto, en la filosofía no pasa lo mismo, ¿no? En la filosofía es como que estamos haciendo una investigación, pero estamos construyendo en ruinas, ¿no es cierto? ¿Cómo se contrapone eso? A ver, básicamente tú en la filosofía de la ciencia vas a encontrar algunos puntos de vista. Básicamente lo que te explica el positivismo, lo que te explica el neopositivismo, lo que te explica Popper, lo que te explica Kuhn, lo que te explica Feyerabend sobre lo que es la ciencia, ¿sí? Entonces, esos elementos que te dicen qué es la ciencia y cómo se desarrolla la ciencia. Básicamente nosotros habíamos intentado descifrar estos elementos y cada posición teórica o cada punto de vista de la filosofía de la ciencia te determina lo que es la ciencia. Así, por ejemplo, para los positivistas, la ciencia es aquello que se puede medir, se puede cuantificar. Sí, para los neopositivistas, en la misma lógica, es aquello que se puede medir y cuantificar, pero con primacía en el lenguaje. En este caso estaríamos hablando de Wittgenstein, ¿no? Básicamente es uno de los que ha apostado a esta concepción. Si nos vamos al punto de vista de Kuhn, él me va a decir que la ciencia es algo que se va dando a través de revoluciones científicas, a través de un proceso histórico que no es lineal, sino más bien se produce a través de revoluciones. Y si voy al racionalismo crítico popperiano, me va a decir que la ciencia es algo refutable, conjeturas que se van trabajando en este proceso histórico. Doctor, una pregunta. Nosotros tenemos varias categorías dentro de la filosofía de la ciencia. Tenemos 3 específicas. Tenemos la epistemología, que es el camino para llegar a la verdad. Tenemos la estética, que en este caso sería la belleza, ¿no? Dentro de la filosofía de la ciencia. Y también tenemos la ética, que es el camino del bien. Una pregunta, doctor, porque todo esto se basa en la realidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿se podría llegar a través de la epistemología a una realidad, a una verdad que no sea o no caiga en la belleza? Bueno, básicamente hay que puntualizar lo siguiente: la epistemología, la ética, son ramas de la filosofía y tienen diferentes enfoques del objeto de estudio. Por ejemplo, en la epistemología vas a encontrar que se encarga de ver cómo se produce el conocimiento. Ahora sí, si vas a querer conjugar en lo que tú me planteas, si ese conocimiento tiende o no tiende a ser aceptable o bello, diríamos, ¿no? Claro, porque imaginemos que yo quiero estudiar para derecho, pero realmente me doy cuenta al final de que mi propia realidad me dice que no sirvo para el derecho. Tal vez me tenga que ir a estudiar otra cosa. Entonces, esa realidad o esa verdad ya no sería tan bella, pero sí mantendría la parte de la ética. Indiscutiblemente, la ética vas a trabajar lo que se llama valores, tus formas de comportamiento, ¿sí? Tu forma de decidir frente a la realidad, básicamente. Entonces, en la ética que trabajamos nuestra forma de ser, los valores, las decisiones que tú tomas que deben ser las más acertadas, ¿no? En este mundo que ha dejado de lado la ética, ha dejado de lado la moral, y llegamos a tener una crisis fenomenal. Conceptual de valores, podríamos decir. No solo conceptual, sino una crisis real. Si nosotros traemos lo que estamos viviendo en este momento, lo que está pasando en el sistema judicial es una crisis espeluznante que da miedo a todo el mundo. Si el máximo de que dirige el sistema judicial, no la justicia, el sistema judicial, está en esta crisis de valores, ¿cómo estará el resto? ¿Qué pasará con el resto? Claro, porque nos dicen que nos educan con el ejemplo, ¿no? Y al ser nuestro inmediato superior, pues nosotros podíamos plantear de que ellos sí deben cumplir las normas. Pero es anecdótico lo que usted nos dice, porque el derecho también se compone o se fomenta de la moral y la ética, ¿no es cierto? Discutiblemente, porque
Básicamente hay algunos autores que te separan entre la moral y el derecho y otros que fusionan en la moral y el derecho. No es un tema de abordaje en este momento, pero sí que hay que dejar claro que el derecho está conformado por esas normas y por esos elementos morales. Esos elementos morales que tienen que ser rescatados, que tienen que ser enseñados en nuestra sociedad, porque estamos yéndonos a la debacle o estamos en una debacle terrible. Ahora lo simple es igual a lo complejo. Lo bueno piensan que es igual a lo malo y no es así. Entonces los valores necesitamos trabajarlos y rescatarlos a nivel de todos los sistemas educativos. Porque no creemos o no merecemos vivir este tipo de sociedad que estamos viviendo el día de hoy. Y como les decía, es espeluznante ver abogados que estén inmersos o hayan pactado con el narcotráfico. Bueno, puede que mi percepción o mi punto de vista en este momento no sea el que refleje la realidad. El que refleje al 100%, pero me baso en lo que está pasando, ¿no? Más o menos tenemos, creo, 38 detenidos, 15 con prisión preventiva. Y no son cualquiera, son gente que tiene formación académica, formación profesional, que tuvo tiempo para discernir. Y algo que me ha impactado a mí, honestamente, por ejemplo, la posición que ha planteado la fiscal, dice, los servidores judiciales fueron alfiles del narcotráfico y recibían de pie el dinero, recibían de rodillas el dinero. Entonces, una frase muy lapidaria, sí, que refleja lo que estamos viviendo. A un lado quedaron los valores, a un lado quedó la ética, a un lado quedó la moral, por el dinero. Entonces es necesario de que quienes hacemos estos espacios propongamos algo. Claro, hay una frase que más o menos remarca todo esto, que dice que la tecnología pone un precio por sus servicios, pero que el ser humano pone un precio a sus valores, ¿no? En este caso, bueno, reconociendo un poco el tema, es importante hablar sobre la filosofía del derecho para tal vez nosotros entender estas teorías y paradigmas que componen nuestro ordenamiento, ¿no es cierto? En este caso, si nos podía decir una diferenciación estática sobre el positivismo jurídico y el neopositivismo. Bueno, básicamente vamos a encontrar algunas fuentes sobre el positivismo jurídico y para no ahondar en tanto detalle, que vamos a decir que el positivismo jurídico es el estudio del sistema normativo vigente. En cambio, el neopositivismo dice sí, es el estudio del sistema normativo vigente, pero con énfasis o análisis en el lenguaje, y ahí aparecen los valores, ahí aparece la subjetividad. Entonces son dos puntos, no opuestos, sino más bien que se van, o sea, bajo eso podemos decir que por ejemplo, el positivismo estudia el objeto como si, es decir, el producto que nace de las normas, ¿no es cierto? Pero el neopositivismo estudia el origen. Supongamos que pongamos un ejemplo de una manzana. En este caso, el positivismo se dedica a estudiar la manzana, pero el neopositivismo se dedicaría a estudiar el árbol en sí, ¿no es cierto? Las raíces, a través del lenguaje. Básicamente no sería ese el ejemplo adecuado. O sea, el positivismo estudiaría la estructura de la norma, ¿sí? En cambio, el neopositivismo vendría a estudiarse esa estructura, más algunos contenidos, más los principios, más los valores que incluya esa norma. Y entonces, ¿por qué hago esa diferenciación? Porque hay que distinguir el objeto de estudio, que es el derecho, de un objeto de estudio real, en este caso como una manzana. No le puedo dar la misma interpretación a los dos elementos. O sea, siempre van a tener connotaciones diferentes. Entonces, el derecho indiscutiblemente es un objeto interpretable, lo que no sucede con la manzana.
¿Qué quiero decir con esto? En el derecho voy a tener diferentes enfoques, ¿sí? Trayendo el caso que habíamos vivido anteayer o ayer nomás. Los abogados o todos los abogados de los detenidos decían que hay ilegalidad en la detención, que no se le había indicado sobre qué tipo penales detenían. O sea, ¿qué hacían? Hacían su interpretación. Y al final la fiscal terminó zanjando y les dijo que la norma le permitía detenerles a los individuos para formularles cargos, el primer punto, y el segundo punto, el segundo punto básicamente que se refiere, ¿no es cierto?, a tomar una posición más abierta en este aspecto. En cambio, si yo quiero hacer una interpretación de la manzana, no voy a tener mayor dificultad. O sea, voy a decir es roja, verde y se acabó. Hasta ahí muere. Hasta ahí llegamos, pero en cambio en el derecho es un poco más pero aquí complejo. En el derecho también va a importar bastante sobre qué casa constitucional estáis, ¿no es cierto? Porque concebir el derecho es una cosa, concebir el hecho es otra cosa, y concebir la relación del hecho y derecho es otra cosa, ¿no es cierto? Sí, porque básicamente necesitamos hacer interpretaciones del hecho, del derecho y la relación que existe entre el hecho y el derecho. Pero eso que implica manejar un conjunto o un concepto de teorías que te permitan tener claro cómo concibes el derecho, ¿sí? Cómo concibes el hecho y cómo relacionas el hecho y el derecho. Por ejemplo, en este momento nosotros estamos en un estado constitucional de derechos, ¿no es cierto? En ese caso, ¿cómo se concibe el hecho dentro de este estado? Bueno, básicamente el hecho, ¿cómo lo concibes? Te había planteado inicialmente o hace unos momentos que el derecho es interpretable, ¿sí? Entonces, en el caso que está sonando en el país, los abogados habían realizado una interpretación y decían que sus clientes, ¿no es cierto?, eran ilegalmente detenidos porque no sabían, no los podían detener y porque no les habían indicado el tipo penal. Eso fue lo que sostuvieron como línea argumental los abogados. Pero ¿qué sucede? Me dijo la fiscal, no, nosotros sí podemos hacer eso, sí les podemos detener con fines de investigación y el tipo penal se les ha leído. ¿A dónde quiero llegar? Que el derecho, siendo ese objeto interpretable desde diferentes puntos de vista. Entonces los abogados tuvieron su interpretación, la fiscal tuvo su interpretación, el juez tuvo su interpretación. Entonces, ahora, dentro del Estado constitucional de derecho, ¿cómo vas a interpretar el derecho? Vas a interpretar en función de lo que te establece el marco normativo, en este caso la Constitución y el Código Integral Penal. Que eso te permita defender principios, te permita defender situaciones procesales y te permita defender derechos. Claro, pero ahí tendremos que hacer una diferenciación, ¿no? Porque una cosa es la interpretación que yo pueda hacer en una forma sugestiva, en el caso que a mí me compete, porque tengo que ponerme en una situación, ¿no es cierto? Pero otra cosa es la argumentación. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la interpretación y la argumentación en este caso? Bueno, en este caso, ¿qué es la argumentación? Argumentar es dar respuestas a algo o justificar por qué tomas una decisión, ¿sí? Entonces, la fiscal argumentó y dijo, yo he tomado una decisión por lo siguiente. Primero, porque es una indagación que ya se vino haciendo hace un año. Segundo, se les ha indicado el tipo penal. Por lo tanto, estaba justificando por qué, ¿no es cierto?, pedía prisión preventiva. Entonces, ella, ¿qué hizo? Ella argumentó. Le argumentó a quién, al juez, y el juez dijo, sí, acojo lo que usted me argumenta, ¿cómo usted justifica o por qué pide prisión preventiva para los procesados?
Del otro lado, los abogados argumentaron, dijeron, no es posible que usted pida prisión preventiva, primero porque no les, ¿cómo se llama? No conocían el tipo penal y no los pudieron haber detenido para investigación o para formular cargos. Entonces, la interpretación es determinar o demostrar o justificar por qué tomas una decisión. ¿Sí? Eso básicamente con respecto a la interpretación. Básicamente aquí aparece que el pensamiento jurídico, cómo piensa la fiscal. Y la lógica jurídica también. Indiscutiblemente, cómo piensa el juez y cómo piensan los abogados. Y parece indiscutiblemente la lógica jurídica. Entonces, pero bajo esta premisa, entonces, si nosotros tenemos un pensamiento y si nosotros aplicábamos el paradigma de la filosofía, que debería tener, incluso cada abogado debería tener la ética, ¿no?, dentro de sí mismo, entonces lo que sucede en este momento, en lo que está pasando en el país en este momento, llama a preocupación, ¿no es cierto? Porque ¿cómo es posible que grandes personas que tengan cargos en el cual nos están enseñando, son, por ejemplo, a la luz, a lo que tal vez algún día podemos aspirar? Entonces, ¿qué es lo que, si, por ejemplo, si esas personas que están en un cargo de élite, entonces, ¿qué nos espera en las unidades que están más abajo? Básicamente, tomando lo que dice la misma fiscal, el sistema judicial está gangrenado. Pues está, en términos biológicos, es un término muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Y por qué recién nos damos cuenta? Todos tenemos corresponsabilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Primeramente, identificar el problema, dar una explicación o una argumentación al problema coherentemente y educar a la gente, porque si no se educa a la gente, difícilmente vamos a poder salir de esta crisis. Entonces ahí tendremos que echar hombro quienes hacemos docencia, investigadores, administradores educativos a nivel superior. En sí, toda la escuela o toda la universidad tendría que ayudar a salir de esta crisis. ¿A través de qué? A través de la educación, porque si no logramos hacer que la gente tome conciencia, pienso que estaríamos destinados o estamos destinados al fracaso inminente. Entonces, pero ahora que tenemos esta división de poderes, vemos que aún así se están corrompiendo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no tenemos un sistema y ya no tenga ese vicio? Porque si tenemos en cuenta de que la corrupción nace con la política, porque la historia sí nos demuestra que la corrupción nace con la política, entonces, ¿cuál es el problema? ¿En qué estamos fallando? Bueno, yo pienso que aquí no podríamos hablar de una separación de poderes radical, más bien yo pienso que los poderes tienden a coordinar su trabajo, ¿sí? Entonces no le veo yo por ahí el origen del problema. Y de hecho es un problema, o sea, multicausal. No podemos decir que es una sola causa, no, es una sola causa. Pero sí quienes estamos al lado de la investigación, al lado de la docencia, tenemos que buscar explicaciones del por qué está sucediendo esto. ¿Qué está pasando? Más puede el dinero que tus valores. Más puede el dinero que tus principios. Ya le estamos poniendo precio casi a cosas, por así decir. Indiscutiblemente. Pero, por ejemplo, la investigación, en ese punto, si nosotros vemos la academia, podemos pensar, o algunas universidades, podemos pensar que realmente estamos haciendo investigación, o realmente estamos aumentando una investigación que lleve a dar respuestas a los problemas en los cuales estamos atravesando el país. Bueno, básicamente yo pienso que sería otro tema de discusión, pero para dejar una línea directriz. ¿Qué está pasando con la investigación? ¿Qué está pasando con esos procesos en nuestro país?
Se le ha tomado básicamente con un fin mercantilista la investigación. Si ustedes miran en cualquier red social, dice, elaboramos tu artículo científico, no te quedes atrás de tu artículo científico, elabóralo, elaboramos tu tesis de investigación. ¿Qué me llega a concluir eso? Que no estamos haciendo investigación. Bueno, ¿y para qué sirve la investigación? La investigación sirve para resolver problemas sociales. ¿Y qué pasa en nuestro medio? En nuestro medio los profesores dicen, anda, búscate el tema y escríbele el tema. Y de ahí te obtienes un problema. No, pues. O sea, haciendo un símil es como que si el cuerpo humano está bien, pero quieres que le enferme. Lo que necesitamos es buscar problemas, ¿sí? Para a través de la investigación resolver. Ahí tienes un problema. ¿Qué valores, qué principios en estos últimos 10 años se ha venido difundiendo la Constitución? Bueno, continuando sobre las investigaciones y cómo podemos darle solución al problema que al día de hoy al Ecuador le está aconteciendo y le está dando una oscuridad frente al Estado Constitucional de Derechos en el cual estamos nosotros enmarcados. Doctor, para despedirnos quisiera que nos diga o que nos dé un alineamiento sobre la investigación que tendríamos que hacer o sobre las posibles acciones que podríamos tomar como estudiantes de Derecho para eliminar o erradicar esos problemas que nos están entristeciendo a toda la comunidad de Derecho. Bueno, yo creo que es necesario que se estudie a profundidad el Estado Constitucional de Derecho, de cuál es su sustento o su filosofía moral que subyace en el Estado Constitucional de Derecho, la filosofía política que sostiene al Estado Constitucional de Derecho y básicamente el aspecto normativo o la teoría del derecho que sostiene al Estado Constitucional de Derechos, porque es un Estado, yo no voy a profundizar, diferente al Estado Constitucional de Derecho. Este Estado Constitucional de Derechos lo crearon nuestros académicos, teóricos izquierdistas, que como decía, lo único que les ha servido es para ubicarse de juez, pero la realidad que me refleja que el sistema judicial está gangrenado, que hay necesidad de que se haga un verdadero estudio de este Estado Constitucional de Derechos, porque no podemos esperar herramientas adecuadas para resolver estos problemas que vivimos en nuestra sociedad. Bueno, doctor, ha sido un gusto poder hablar con usted. La verdad espero poder tener otro momento para poder hablar sobre la academia y sobre las cosas que podríamos seguir haciendo. Ha sido un gusto tenerle en este momento con usted y muchas gracias. Eso ha sido todo en este capítulo.